Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Musalem, soy director de estudios de América Economía y les doy la bienvenida a este panel donde hablaremos sobre las mejores prácticas de higiene y desinfección en el sector hospitalario en el contexto de la nueva realidad de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, los hospitales han sido puestos a prueba. A pesar de que ya contaban con estrictos protocolos, las instituciones debieron actuar sobre la marcha e implementar nuevas prácticas. Al día de hoy, este sigue siendo un trabajo en desarrollo. Sin embargo, a la luz de la evidencia, ya hay ciertos consensos sobre cuáles son las mejores prácticas de higiene para el sector y cuáles son las que definitivamente se mantendrán en el futuro. En este panel de expertos queremos discutir y analizar algunas de estas prácticas y para eso hoy nos acompañan destacados panelistas. En primer lugar tenemos a Cristian Payares, quien es coordinador médico del Comité de Vigilancia Epidemiológico de la Clínica Imbanaco. Con más de 10 años de experiencia laboral, su trabajo se ha enfocado en el estudio de infecciones asociadas a la atención en salud, bajo la dinámica de prevención y control, usando diversas estrategias de vigilancia activa y por laboratorio para evitar transmisión cruzada de microorganismos o infecciones por dispositivos invasivos, programas de optimización y gerenciamiento de antimicrobianos, vigilancia en salud pública y análisis de eventos de interés de salud pública y metas internacionales en seguridad del paciente. Su experiencia también abarca la construcción y puesta en marcha de sistemas de gerenciamiento de calidad, construcción de indicadores, de procesos y resultados en áreas clínicas y administrativas. También nos acompaña hoy día Judy Rojas, quien es jefa del Departamento de Enfermería de la Fundación Cardioinfantil, es enfermera de la Universidad de La Sabana con especialización en epidemiología en la Universidad del Rosario y de docencia universitaria en la Universidad del Bosque. También tiene formación en competencias gerenciales del INALDE Business School y actualmente, como señalaba, se desempeña como jefe del Departamento de Enfermería de la Fundación Cardioinfantil. José Gordillo es director de calidad en Colsanitas. José tiene sólida experiencia administrativa en el sector salud, adquirida en posiciones de alta dirección de instituciones ambulatorias y hospitalarias como parte de grupos directivos de importantes redes de servicios médicos del país. Tiene experiencia en puesta en marcha en control de procesos clínicos y también presupuestarios de centros médicos y clínicas del tercer y cuarto nivel de complejidad, con experiencia y conocimientos en la normatividad vigente y en el sistema obligatorio de garantía de calidad, incluido el Sistema Único de Acreditación. Además, cuenta con experiencia como negociador con proveedores de productos de servicios y con entidades administrativas de planes de beneficios del sector salud. Y finalmente tenemos a Marley Orrego, de la Fundación Valle del Lili, si no me equivoco. Es enfermera epidemióloga egresada de la Universidad del Valle, ya con 14 años de experiencia en la institución y 11 años en áreas de prevención y control de infecciones. Como señalaba, actualmente es coordinadora del área de prevención y control de infecciones y vigilancia epidemiológica en Valle del Lili. Entonces, bueno, para comenzar rápidamente, me gustaría volver a los inicios de la pandemia, donde había un exceso de información sin mucha base científica, ya que todo se está desarrollando en vivo, digamos, y había que actuar sobre la marcha. ¿Qué estrategias se hicieron exitosas en ese contexto y cuáles dirían ustedes que prevalecen hasta hoy? Me gustaría partir con Cristian. Sí, hola, bueno, buenos días para todos los compañeros del panel. La verdad es que fue bastante retante el inicio de la pandemia, sobre todo porque junto con la pandemia vivimos y seguimos viviendo un exceso de información y de desinformación, y la verdad es que inicialmente, aunque en las instituciones hospitalarias hemos contado siempre con protocolos de aislamiento y con unas normas estrictas de bioseguridad, muchas de estas normas de bioseguridad no eran tan populares en el común denominador de las personas. También
fue todo un reto lograr que las personas continuaran con la adherencia a las políticas de aislamiento y no improvisaran sobre diferentes políticas de aislamiento que veían en el mundo. Vimos que los videos de los asiáticos nos hicieron muchísimo daño con ese exceso de elementos de protección personal que se colocaban encima, modificaciones a los protocolos, y la verdad es que las instituciones hospitalarias pues manejamos una política de aislamientos, y a pesar de que se estaba generando todos los días conocimiento nuevo sobre sobre el SARS-CoV-2, los coronavirus se conocen desde hace ya bastantes años, y muchas de las bases de la prevención y el control pues ya las teníamos en la política. Entonces creo que el reto más importante y la estrategia más importante que vivimos al interior de la clínica en Banaco fue sin lugar a dudas hacer que la gente siguiera las pautas de las políticas de aislamiento y no quisieran innovar o cambiar hacia otras políticas que veían de videos, sobre todo de Asia y de Europa, sino que tuvieran la misma conducta que hemos venido manejando. Eso sin lugar a dudas es una de las cosas más importantes, ese refuerzo y esa adherencia hacia los protocolos de aislamiento y de bioseguridad. Y el otro punto, sin lugar a dudas, importantísimo desde el inicio fue reforzar la limpieza y desinfección, sobre todo en las áreas destinadas a ser áreas COVID. La limpieza y desinfección del ambiente hospitalario para nosotros siempre ha sido una prioridad, pero sin lugar a dudas el contacto, no solamente por el SARS-CoV-2, sino por el daño colateral que hay por transmisión cruzada de otros microorganismos, pues ese ha sido fundamental en el marco de esta pandemia. Entonces, a veces muchas personas se enfocan solamente en la transmisión por gotas y aerosoles, pero olvidan que en el escenario hospitalario la transmisión por contacto no solamente es peligrosa en SARS-CoV-2, sino en otro tipo de microorganismos, enterobacteriáceas, bacilos gramnegativos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, que generan un daño colateral por el abuso de los elementos de protección personal y pueden generarnos brotes al interior de los hospitales. Creo que la estrategia se ha centrado y se seguirá centrando en mantener una adherencia a las pautas institucionales de la política de aislamiento y el reforzamiento de la limpieza y desinfección, sobre todo en las áreas COVID. Está muteado, Andrés. Perdón por eso, estaba muteado. Estaba preguntando, Judy, ¿cuál es la experiencia de ustedes en esto? Bueno, muy buenas tardes a todos. Días aquí en Bogotá, creo que ya casi tardes en Chile. Para la cardio, creo que al igual que para todas las instituciones a nivel mundial, era fortalecer las estrategias de aislamiento. Sin embargo, para nosotros fue sentarnos a nivel de equipo interdisciplinario y validar cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades frente a la adherencia. Y para nosotros fue clave ponerle un nombre al aislamiento de ese paciente. Es decir, teníamos un aislamiento denominado por colores, con un código de colores, con unos elementos de protección personal para utilizar y llevar a cabo las diferentes rutas, pero para nosotros un elemento clave que jugara en una identificación segura, tanto para los pacientes como para el resto de la institución, y que fuera un distintivo institucional, fue denominarlo con un código. Y para nosotros, pues ya el color ya era una señalética pues a nivel institucional, pero le pusimos nombre y apellido a nuestros pacientes identificados, las zonas identificadas también. Entonces, al ingreso a estas áreas que eran denominadas COVID, y para no generar alarmas y tanta incertidumbre que había, denominamos nuestros servicios al ingreso de las unidades con una señalética donde todos conociéramos qué significaba eso para nosotros. Y el nombre que le colocamos a nuestro protocolo fue el paciente de código plateado. El paciente de código plateado tenía que llevar sí o sí rigurosamente estas estrategias. La avalancha de información sin duda fue un daño en la implementación de diferentes actividades,
pero también nos fortaleció en generar la evidencia más alta y trabajando interdisciplinariamente entre comité de infecciones, infectólogos, todo el equipo de operaciones que para nosotros incluye servicios generales, inclusive hasta mantenimiento, nos fortaleció de manera importante generar estrategias de identificación a nivel institucional y, por supuesto, la documentación alrededor de todas estas estrategias que nosotros empezamos a implementar de manera muy temprana en la declaración de la pandemia en Colombia. Gracias, Judy. José, ¿cuál es la experiencia de ustedes en Colsanitas? Sí, señor. En efecto, pues nosotros pues no somos ajenos, no fuimos ajenos al exceso de información. Prácticamente vivimos una infodemia. De hecho, la estamos viviendo. Eso pues impone unos retos y desafíos muy importantes para las instituciones. Se abordaron con los expertos de nuestro equipo en cabeza de los médicos infectólogos, pero también tuvimos una consideración, y es que una buena manera de combatir la desinformación es produciendo buena información. En ese sentido, trabajamos en dos frentes en Colsanitas. Primero, participamos en la producción de documentos al interior de la compañía en asocio con los colegios y las sociedades científicas. Utilizamos para ello búsquedas rápidas de literatura científica, dada la dinámica del cambio en el conocimiento en la medida que avanzaba la pandemia. Ese fue el primer frente para combatir esa infodemia. Y el segundo es participación directa en investigación. De tal manera que hoy por hoy y desde muy al comienzo estamos participando en el ensayo clínico Solidaridad, este ensayo internacional para evaluar tratamientos no licenciados en COVID-19, donde hay una participación de más de 400 hospitales de 30 países del mundo. Y también empezamos a participar en ensayos para evaluar la efectividad y la seguridad de tratamientos farmacológicos para SARS-CoV-2. De esa manera, haciendo producción de conocimiento y utilizando los canales corporativos ya establecidos para llegar a las personas, logramos combatir esa desinformación que fue para todos y tal vez lo sigue siendo un problema mayor. Perfecto. Muchas gracias. Marly, finalmente la experiencia de ustedes en Valle del Lili en esto. Bueno, aquí en la fundación efectivamente también nos vimos enfrentados a esa situación. Por un lado, el personal médico, el personal asistencial y también la comunidad. Entonces, desde la dirección médica, desde más o menos el mes de febrero, que fue cuando empezamos a ver que la pandemia se desbordaba en Europa, pues allí pensamos, viene para acá. Desde el mes de febrero, desde la dirección médica se conformó un comité que se llamó Comité COVID, ¿sí? Este comité COVID en cabeza de la dirección médica y en acompañamiento de los comités asesores como el comité de infecciones y como participantes todos los líderes médicos, asistenciales y administrativos de los principales servicios, teníamos unas reuniones semanales, ¿sí? Entonces allí se hacía una discusión de la situación de la pandemia, veíamos los avances de la pandemia, escuchábamos a los líderes de cada servicio en cuanto a sus inquietudes. El grupo médico pues hacía mucha revisión de literatura, por lo cual tuvimos que establecer también un filtro de ese mejor nivel de evidencia que se iba a revisar a nivel institucional. Y desde el Comité de Infecciones hicimos un refuerzo de los protocolos de aislamiento, capacitando al personal en estas reuniones, redivulgando cuáles son los principios de estos protocolos de prevención de transmisión y la ventaja fue que como nos tocó de últimos en cuanto a continente de la pandemia, pues ya lo que es Organización Mundial de la Salud y CDC ya tenía muy adelantados sus publicaciones y sus protocolos. Entonces, a pesar de ya tener nosotros nuestros protocolos de aislamiento, sacamos un protocolo aparte del aislamiento y de las precauciones adicionales para la prevención de la transmisión de COVID, haciendo énfasis en las precauciones por aerosoles, gotas y de contacto, según aplique, y lo divulgamos al personal.
hicimos mucho énfasis en el mecanismo de comunicación. Entonces, desde un principio empezamos a hacer comunicaciones oficiales a través de comunicación interna por correo electrónico a todo el personal, y le decíamos al personal: ustedes van a seguir las pautas que les van a llegar por el correo institucional a través de los memorandos oficiales, ¿sí? Y en estos memorandos oficiales les hacíamos referencia a qué protocolo íbamos a manejar. Con todo lo de las publicaciones del exceso de elementos de protección, nos enfrentamos pues a personal que exigían trajes completos, que tenían temor de entrar. Entonces hacíamos el ejercicio de atender a estas personas y demostrarles a ellos cuál era la mejor evidencia disponible para su tranquilidad y para que el personal aceptara las directrices que se estaban brindando. Esta metodología fue exitosa en el sentido en que automáticamente ya el personal está muy atento a los comunicados y confían completamente en esas directrices, porque en su momento les hemos demostrado que nos basamos en la mejor evidencia disponible, que ya se conocían previamente los mecanismos de transmisión de los coronavirus. Y por otro lado estaba el tema del manejo de la comunidad. Acá en la institución se tiene una oficina de experiencia del paciente que tiene atención al usuario externo. Entonces, por correo también nos llegaban muchas preguntas, muchas consultas, principalmente de familiares de paciente hospitalizado o de usuarios de la consulta ambulatoria. Entonces, estábamos muy al tanto. Experiencia del paciente y comité de infecciones nos unimos a dar respuesta a esas solicitudes, y pues por allí también les explicábamos cuáles eran como las principales medidas con base pues en la mejor evidencia disponible, y también esto fue muy importante para la comunidad. Gracias por eso, Marley. Bueno, y de alguna forma me voy a tomar algo que mencionaste a la pasada, Marley, pero me gustaría seguir el mismo orden de respuestas para preguntarles respecto a cómo pudieron abordar la capacitación del personal de salud de las instituciones, y cómo se abordó en el desarrollo de esto el exceso, alguna información correcta e incorrecta, cómo se capacitó al personal y después cómo se abordó eso con los pacientes. Cristian, ustedes en Inbanaco, ¿cuál fue la experiencia en ese sentido? Bueno, nosotros aquí en Clínica Inbanaco tenemos un campus virtual en el cual ya veníamos trabajando algunos cursos virtuales. En la pandemia le hemos sacado muchísimo provecho, sobre todo al inicio, donde teníamos muchos problemas con respecto a la presencialidad. Entonces, el campus virtual allí fue clave, fue una pieza fundamental. Logramos hacer varios cursos con respecto al coronavirus, información general, información sobre cómo comportarse en los diferentes escenarios a nivel intrahospitalario, en un campo de consulta, también cursos sobre la toma de muestras, colocación y retiro de elementos de protección personal, y otros cursos de abordaje al paciente y a la familia. Entonces, a través de la virtualidad, con los cursos virtuales logramos como llenar ese vacío. Los cursos virtuales tienen un pretest donde evaluábamos lo que sabía la gente inicialmente, los módulos como tal y un post-test, y las personas tenían que aprobar el post-test con una calificación superior a 4 para poder pasar. Adicional a los cursos virtuales, pues el reforzamiento desde prevención y control de infecciones de la mano de seguridad del paciente para colocar unos guardianes como tal que vigilaban la estrategia, que todo se cumpliera, que efectivamente lo que se había aprobado en el curso se pusiera en práctica, y creo que ahí el campus virtual jugó un papel importantísimo. A los pacientes y a la familia, a través del centro de experiencia de las personas que tenemos en la clínica Inbanaco, logramos establecer ese vínculo con ellos, tanto con familiares de pacientes y pacientes aquí hospitalizados,
como a la comunidad, y en la comunidad, sin lugar a dudas, las redes sociales nos han ayudado muchísimo a través del Instagram, el Facebook de la Clínica Imbanaco, y a través de los eventos como Doctor Responde y eventos en los cuales pudimos nosotros como profesionales de la salud hablar directamente en estos webinars y en estos lives con las personas de la comunidad que nos llevaban sus preguntas, pues a través de eso logramos impulsar el conocimiento desde las redes sociales que estábamos emitiendo aquí, revisando acá, y también parte de los protocolos. Cali atravesó una situación bastante particular porque aquí se generaron muchísimos mitos sobre que los trabajadores de la salud estábamos recibiendo incentivos económicos a cambio de hospitalizar pacientes bajo el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Entonces las redes sociales de la clínica también nos ayudaron muchísimo para mostrarle a la gente qué estaba pasando al interior del hospital y cómo los protocolos se estaban poniendo en marcha y cómo estábamos haciendo nuestro trabajo y dándole la cara a la pandemia. Gracias. Judy, ¿la experiencia de ustedes en cardio infantil? Bueno, nosotros contamos con los mismos canales de educación que menciona Cristian. Sin embargo, sí fortalecimos mucho nuestro canal e-learning, que fue la disposición de diferentes cursos virtuales que tenían que volverse de una manera obligatoria o como una credencialización para nosotros. Así que también le sacamos muchísimo provecho a nuestro canal de formación a través de los e-learning. Pero sin lugar a dudas aquí fue un trabajo muy exitoso con dos áreas principales para nosotros. Formación, entendiendo que la formación no solamente la podíamos migrar inicialmente presencial, muy difícil. El e-learning nos favoreció, por lo tanto formamos como nuestros equipos que iban también desde la presencialidad, ya que no nos podíamos reunir, pero sí garantizamos un escenario de campo donde hiciéramos simulación y grupos muy pequeños, y eso nos fortaleció muchísimo nuestro centro de simulación. Entonces garantizamos por aforo y demás para aprendernos a colocar los elementos de protección personal, el retiro, la ventilación, el uso de tantos elementos. Entonces sí tuvimos un escenario de simulación muy bien adecuado para el efecto de la aglomeración y demás. Nuestras redes y nuestros canales institucionales para colaboradores fue muy importante y hacíamos los webinars o los en vivo con diferentes temas a la semana y lo que de pronto quizás nos traía en el día al día, lo generábamos como espacios de aprendizaje. Para nosotros también fue muy importante con el área de investigaciones, que se nos unió a traernos la mejor evidencia, y quienes nos traían el último artículo, la última revisión, y nos garantizaban en las diferentes líneas, tanto de medicina, de enfermería, de operaciones, que era lo más actual, y lo denominamos los recados institucionales, y es básicamente era como la unidad de síntesis y transferencia del conocimiento, que para nosotros fue muy valioso encontrar información muy a la mano, de muy alto nivel de evidencia, y que pudiéramos fomentar a lo largo de la institución o discutir también en nuestro comité COVID, que también se generó con reuniones al inicio de la pandemia casi que diarias. La formación para nosotros ha sido indispensable para la continuidad y la adherencia de nuestros y lo que el personal y todos los colaboradores de la cardio entendimos era que era un momento de aprendizaje donde aquí no éramos ninguno experto, pero a medida que iba pasando y nos íbamos involucrando más, sí generábamos estos líderes champion en las diferentes áreas que pudieran llevar a cabo el espejo o el observador, y esto generaba un aprendizaje importantísimo. Entonces abordamos todas las estrategias de educación, tanto los virtuales, los canales en vivo, webinars con nuestros equipos de trabajo, tanto enfermería como médicos y en equipos interdisciplinarios, pero también haciendo las visitas de campo y socializando las diferentes herramientas, protocolos instructivos que teníamos de manera presencial. Y para nuestros pacientes, pues se abrieron todos los canales de información que también eran muy necesarios en la educación de todo este abordaje de información.
Perfecto. Gracias, Judy. José, la experiencia de ustedes en Colsanitas respecto a la capacitación de personal. Sí, señor. En efecto, pues en primer lugar nosotros utilizamos los canales que ya teníamos establecidos. Muchos de ellos pues también migraron a la virtualidad por obvias razones, pero seguimos utilizando esos espacios como los comités científicos, los comités primarios, las juntas de especialidad, como escenarios en los cuales pues capacitar a todos los equipos de salud. También utilizamos canales corporativos del tipo intranet, cursos online, videoconferencias con expertos en temas específicos, pues, especialmente seleccionando aquellos pues, que estuvieran generando más duda, más incertidumbre. En esos cursos online pues, se permitía la interacción permanente de los asistentes con invitados de saberes diversos, donde iban contando las experiencias, utilizando la técnica de escenarios de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que es prácticamente lo que nos impuso la pandemia. Por el lado de los pacientes, nosotros contamos con una unidad de experiencia del paciente. El paciente hospitalizado, fortalecimos los temas de educación que eran más relevantes para el momento, lo siguen siendo, como el lavado de manos, el manejo de residuos, el significado del aislamiento. También tenemos montamos un programa de información a pacientes y familiares a través de llamadas telefónicas y videollamadas en los cuales los familiares de los pacientes hospitalizados por COVID recibían información en diversos niveles, información básica de, por ejemplo, cómo pasó la noche, cómo durmió, cómo está comiendo, hasta información médica, cada una brindada pues, por personas expertas en cada uno de los niveles. Y esas llamadas también servían de espacio para resolver dudas y hacer capacitación a los pacientes. Hoy por hoy, todos estos canales pues continúan vigentes. Perfecto. Muchas gracias. Y finalmente, Marley, en la Fundación Valle del Lili, bueno, ¿cómo fue la experiencia de usted? Acá en la Fundación nosotros contamos con cursos virtuales, ¿cierto? Cursos virtuales periódicos. Entonces, con la pandemia montamos el curso virtual de prevención de la transmisión de COVID y el curso virtual de colocación y retiro de elementos de protección personal. Hicimos un video desde el Comité de Infecciones sobre cómo se colocan y se retiran los elementos de protección de acuerdo al protocolo pues, que se divulgó, y mandamos ese video por redes internas al personal de la institución. Incluso ese video llegó a ser pasado a través de WhatsApp entre el personal. Y luego empezamos a hacer ejercicios de simulación de colocación y retiro de elementos de protección personal en nuestro centro de simulación. Organizábamos grupos pequeños, nos apoyamos entre las áreas de comité de infecciones, seguridad y salud en el trabajo, también nos apoyó la ARL y la escuela de formación. Nos alineamos internamente sobre cómo manejar el protocolo, cómo debe ser el orden de colocación y retiro, y a todo el personal obligatoriamente los hacíamos ir al centro de simulación para el ejercicio de colocación y retiro, y se les hacía la retroalimentación de en qué momento se podía equivocar y se podía contaminar. También en el centro de simulación ya veníamos con esto y nos coincidió la pandemia, pero entonces lo reforzamos, y es la simulación de la aplicación práctica del modelo de los 5 momentos para la higiene de manos. Entonces, luego de que hacían la simulación de los elementos de protección, pasábamos a hacer la simulación de la aplicación de los 5 momentos, y hacíamos mucho énfasis para que el uso de esos elementos, principalmente el uso de guantes, no interfiriera con la higiene de manos cuando se requiriera el cambio de guantes y la higiene. El grupo médico identificó como principal exposición los procedimientos de intubación endotraqueal. Entonces, el equipo médico
también con la Escuela de Formación y con el Centro de Simulación, hicieron unos talleres a todos los médicos de intubación orotraqueal y se supervisaban los procedimientos y se hacía una retroalimentación a cada uno para que estuvieran listos de atender a un paciente con COVID, y esto le generaba menos temor y más confianza al personal porque ya habían hecho el ejercicio y ya habían sido retroalimentados. Adicional a eso, hacíamos pues el seguimiento del cumplimiento de los cursos virtuales del personal, y en cada una de las fases de la pandemia, desde la fase de preparación, hacíamos desde el Comité COVID unos eventos en vivo con convocatoria a toda la institución donde tratábamos el principal tema en ese momento, y allí pues el personal también se conectaba y escuchaba las charlas y los conversatorios que realizábamos entre todos. Bueno, muchas gracias. Ahora, como estamos con cierta escasez de tiempo, les voy a pedir ser bien breves y yo voy a juntar dos preguntas que quiero redondear el tema del personal, pero en el caso de cada una de sus clínicas, hospitales, ¿qué criterios consideraron para formar los equipos interdisciplinarios en favor de estos protocolos de higiene? ¿Y cómo se aborda cuando tienes una población acostumbrada a la crisis para no perder de vista el autocuidado y los correctos elementos de higiene? Cristian. Bueno, sí, es una pregunta compleja porque digamos que las personas al principio evidentemente tenían muchísimo temor, pero también con el paso del tiempo y el avance de la pandemia, muchas veces algunas personas también se van relajando un poco, y creo que ahí es la clave, el lograr mantener la adherencia y lograr mantener a la gente conectada con la situación. Creo que ahí es el gran reto de nosotros, las instituciones hospitalarias, porque si bien las medidas empiezan a bajar un poco en términos de exigencia por fuera de los escenarios hospitalarios, en el escenario hospitalario nosotros sin lugar a dudas seguimos en pandemia. Y al igual que el resto del mundo, pues debemos seguir manteniendo los protocolos en el hospital muchísimo más estrictos, porque las personas vienen por situaciones que puede ser COVID o no puede ser COVID, y pues no esperan que al interior de una clínica sean contagiados por el coronavirus. Por esa razón, nosotros no hemos modificado mucha de la estrategia de los protocolos que seguimos manejando. Seguimos promoviendo muchísimo la virtualidad. Nuestras reuniones virtuales han pasado a ser el común denominador de la clínica. También seguimos manteniendo el aforo en la institución, controlando el aforo y los sitios de aforo, y creo que algunos de los protocolos que hemos implementado y que seguimos implementando, como cierto tipo de desinfección física, como la luz ultravioleta en algunas áreas, por ejemplo, y la aspersión en otras áreas para desinfección terminal, pues son protocolos que tuvieron este empujón a raíz de la pandemia, y pues que ahora se quedaron para reforzar muchísimo las prácticas de limpieza y desinfección. Con el personal, los cursos siguen teniendo refuerzos, es decir, seguimos sacando módulos para que la gente siga muy conectada con el deber ser, y pues evidentemente en momentos de pico las áreas de expansión para SARS-CoV-2 se vuelven mucho más grandes y más importantes, y en momentos de valle, como estamos en Cali, por ejemplo, en este momento, pues las áreas de expansión se vuelven un poco más pequeñas, pero seguimos bajo ese mismo lineamiento de los protocolos y con la misma vigencia. Estás muteado. ¿Estás muteado, Andrés? Perdón, nuevamente me pilló muteado. Gracias por eso, Cristian. Les pido ir el más síntesis posible. Judy, ¿la experiencia de ustedes en la Fundación Cardioinfantil? Bueno, para nosotros los principales criterios para conformar nuestros equipos interdisciplinarios, sin lugar a dudas, es estar en el área pues, más crítica asistencial, urgencias, unidades de cuidado intensivo, hospitalización.
que integrara las diferentes posiciones, médico, enfermera, terapeutas. Eso para nosotros fue un criterio fundamental en la selección. Sin lugar a dudas, comité de infecciones con el infectólogo y coordinaciones. Y también fue muy necesario involucrar el equipo directivo en los diferentes abordajes que nos dan: dirección comercial, dirección financiera, dirección médica, dirección de operaciones, porque esto integra el equipo enlace y nos entendemos entre los asistenciales y los administrativos las necesidades de cada lado. Entonces, para nosotros fue primordial tener el concepto desde las necesidades institucionales y desde las necesidades administrativas, y nos ha funcionado perfecto. Frente a mantener los protocolos o cómo lo hemos logrado, yo creo que es bajo una supervisión y un compromiso de cada una de las áreas, definiendo líderes, como lo mencionaba anteriormente, los líderes de cada uno de los servicios, entendiéndole sus necesidades para la conservación de los protocolos y, por supuesto, dar cumplimiento a los estándares que nos exige tanto la habilitación de centros en Colombia, pero también de nuestros, como instituciones acreditadas o no, garantizar la excelencia y la mejor atención de nuestros pacientes en pro de la prevención. Gracias. José. Sí, señor. En el caso de la formación de equipos interdisciplinarios, lo que hicimos también fue otorgar una participación y una representación amplia y suficiente de los equipos de trabajo que conducían de alguna manera todos los elementos durante pandemia. Equipos conformados por áreas de seguridad del paciente, calidad, talento humano, servicio, enfermería, infectología naturalmente, unidades de cuidado intensivo, servicios generales, aseo hospitalario y salud y seguridad en el trabajo, que en este caso destacó su importancia. Esto pues para contar con puntos de vista diferentes y cubrir todas las posibilidades. Ya desde el punto de vista de cómo manejar una población acostumbrada a la crisis, consideramos que factores de éxito en nuestro caso en Colsanitas han sido, primero, que sea evidente el compromiso de la alta dirección, es decir, que la alta dirección de la compañía realmente se vea comprometida con la situación. Segundo, pues dar dotación suficiente, en este caso de los elementos de protección personal, o sea, que nunca hubiese escasez, afortunadamente nunca la tuvimos. Lo segundo, lo tercero es que como se trata de personas con alto nivel de conocimiento, los argumentos tienen que pasar por evidencia científica. Por eso nuestro interés, como lo comentaba hace un rato, por producir evidencia científica de calidad. Y también nos funcionó bastante bien identificar y conectar líderes de opinión, convencerlos y que a partir del ejemplo de ellos, los demás se enrolaran en los asuntos. Perfecto, gracias. Finalmente, Marley, ustedes en la fundación. Bueno, acá en la Fundación para la Conformación de los Equipos Interdisciplinarios, pues nos enfocamos en las necesidades de ese momento. Dentro del mismo equipo COVID se conformó adicionalmente un equipo de seguimiento de COVID en trabajadores, liderado por el área de seguridad y salud en el trabajo y de gestión humana, donde se separó un equipo específicamente para el seguimiento y la promoción de la higiene respiratoria en el personal de la institución. Por otro lado, desde el Comité de Infecciones hicimos mucho énfasis en el tema de higiene respiratoria y la ruta respiratoria del paciente hospitalizado desde el momento en que ingresa por el servicio de urgencias. Y con el área de servicios generales revisamos los protocolos de aseo y desinfección y manejo de residuos, que esos continuaron igual, pero en las capacitaciones le decíamos al personal, estos protocolos ya son pensados para eventos infecciosos, cubren este microorganismo, los mantenemos igual. Y lo que hicimos fue reforzar la frecuencia de desinfección de superficies de alto toque, ¿sí? Y también hicimos una búsqueda con equipos biomédicos donde se revisó con cada uno de los proveedores de los diferentes equipos biomédicos, revisando cuál es el mejor desinfectante de mejor cobertura y que cuide el equipo biomédico. Entonces teníamos
dentro del protocolo de desinfección de equipos biomédicos, la selección del desinfectante que mejor aplicaba, y allí tuvo gran importancia el peróxido de hidrógeno, que en gran medida sirve para desinfección de muchos equipos, es amigable con el medio ambiente y pues tiene buena cobertura microbiológica. También en términos de la gestión de los recursos, se hacían unos seguimientos semanales con la subdirección administrativa, con el área de compras, con comité de infecciones, seguridad y salud en el trabajo, para mirar el comportamiento de, uno, la disponibilidad de los elementos de protección en la institución, la disponibilidad de los elementos de protección a nivel de los proveedores y qué alternativas pudiéramos tener en caso de un momento de escasez. También se revisaba el comportamiento del consumo y la disposición del alcohol glicerinado, de los guantes, las batas, etc. Entonces, aparte del comité grande COVID que nos reuníamos semanalmente, habían equipos específicos trabajando ciertas pautas de los diferentes frentes de desinfección. Con la lavandería también hicimos un trabajo importante de ajuste en sus procesos de lavado para tener una mayor oportunidad de entrega de la ropa hospitalaria por la sobreocupación de pacientes. Y con los servicios específicos, como por ejemplo consulta externa, los servicios de apoyo diagnóstico, cirugía endoscopia, que las sociedades sacaron unos protocolos específicos para COVID. Ellos participaron también de la revisión de esos protocolos, haciendo énfasis pues en la mejor evidencia. Nosotros siempre hicimos revisión de esos protocolos y les apoyábamos a ellos la divulgación de los protocolos en las áreas. Aquí fue fundamental el liderazgo de cada parte para que todas las intervenciones fueran transversales en el mismo momento en toda la clínica. Perfecto. Gracias Marly. Y tomándome algo que mencionaron, les quiero preguntar, con la evolución de los protocolos, ¿qué productos fue necesario adquirir? ¿En qué productos fue necesario quizás innovar? ¿Y qué estrategias fueron necesarias de implementar en ese sentido? Cristian, ¿la experiencia de ustedes en eso? Bueno, nosotros aquí desde antes de la pandemia en Clínica en Banaco hemos sido muy obsesivos por la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Entonces teníamos el estándar acorde, digamos, para enfrentar a la pandemia, en términos de la desinfección de ambiente, pisos, techos y paredes. Allí no hicimos cambios en desinfectantes. Para superficies de alto toque y para algunas cosas del mobiliario fue necesario tener algunos productos. Ya teníamos algunos productos 2 en 1 que tienen tensoactivo y desinfectante para limpiar, digamos, todos los escenarios de equipos biomédicos, y aquí lo que hicimos fue reforzar la práctica, es decir, aumentamos el número de veces que se deberían realizar las limpiezas y las desinfecciones. Esto también de la mano de la verificación con luminometría, con bioluminiscencia, que ya lo veníamos haciendo, pero lo aumentamos en un 25% para tener más trazabilidad de la carga orgánica de las superficies, sobre todo por el daño colateral que genera el COVID-19 en las clínicas, que se traduce en la incidencia de casos de infecciones por bacterias, por otros microorganismos, incluyendo bacterias y hongos. La aparición de brotes secundario al abuso de elementos de protección personal, pues es un daño colateral del COVID, entonces ahí nos enfocamos mucho. Incluimos, como lo mencionaba ahora, tecnologías como la limpieza y desinfección desde el punto de vista físico. La luz ultravioleta allí nos ayudó mucho en escenarios donde no teníamos presión negativa y donde no tenemos en algunos escenarios recambios de aire, o es difícil hacer una desinfección de acuerdo pues a la aforo, a la cantidad de personas que van en el aire. Entonces ahí implementamos desinfecciones terminales con luz ultravioleta, y también aumentamos la capacidad operativa del outsourcing del aseo. Creo que allí también tuvimos un papel importante. Sin lugar a dudas, para higiene de manos, incrementar
el número de dispensadores de sistema cerrado de alcohol glicerinado y los puntos en las áreas de la clínica fue importante. Ahí aumentamos casi un 30% la densidad de alcohol glicerinado que ya veníamos manejando, no solamente para los escenarios clínicos, sino también para los escenarios administrativos de la clínica. Y son estrategias que siguen todavía en funcionamiento y, como lo decía, son estrategias que consideramos que llegaron definitivamente para quedarse y para fortalecer los protocolos de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Perfecto, gracias. Judy, ¿ustedes? Bueno, nosotros hicimos pues la revisión de rigor que teníamos que hacer a nuestros protocolos de limpieza y desinfección, y en particular de desinfectantes. Le dimos un mayor protagonismo al cloro orgánico para todos los procesos de limpieza y desinfección de todas las rutas, tanto limpias como respiratorias de los pacientes. También implementamos otras técnicas en las que ya veníamos avanzando muy incipientemente, pero pues que la pandemia tomó mucha fuerza, y fue la ozonización de áreas. También lo definimos para donde manteníamos aerolizaciones pues de alto grado, garantizábamos la ozonización en las unidades de cuidado intensivo, en las habitaciones individuales. Mejoramos el control y el flujo y la limpieza y desinfección de todas nuestras áreas de presión positiva de los ductos de ventilación. Garantizamos también un flujo importante de todos los dispensadores de alcohol gel para las áreas asistenciales, áreas también de bienestar para los funcionarios. Generamos también una revisión en cuanto a los protocolos de limpieza y desinfección de todo el personal de aseo y desinfección, el uso, los materiales que ellos utilizaban. Entonces, garantizar que tras el lavado pudiera ser efectiva la limpieza de estos, entonces que los paños fueran de una fibra que efectivamente pudieran estar libres en todos los procesos de limpieza y desinfección. Y en áreas de mucho toque o muchas manipulación, generamos la dispensación de paños húmedos desinfectantes para garantizar ese paso a paso entre persona a persona o área a área, la limpieza y desinfección de elementos como equipos biomédicos o cualquier elemento que fuera transferible de una unidad a otra. Muchas gracias. José, ¿ustedes? Bueno, nosotros en Colsanitas, digamos que además de los asuntos pues connaturales, y que ya han mencionado algunos de los panelistas, como aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección, o aumentar la planta de personal para limpieza de áreas comunes. También trabajamos en otros aspectos más bien de tipo estratégico y que fueron implementadas. Por ejemplo, se diseñó, que fue un aspecto innovador, unas cabinas de aislamiento para atender a los pacientes de odontología. Tuvieron mucho éxito y digamos que fueron después también tenidas en cuenta por otras instituciones para utilizarlas. Se trabajó también desde el punto de vista de la innovación en técnicas de intubación y aislamiento para técnicas de intubación. Fue preciso también introducir algunos productos para prevención de úlceras por presión, en la medida en que varios de estos pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo requerían posición prono, lo cual pues los hace más susceptibles a úlceras por presión. Entonces también se hizo, digamos, una intervención amplia en este sentido. Aumentamos las capacidades de laboratorio para biología molecular. También instalamos en una de nuestras clínicas una carpa hospital que inicialmente pues atendió pacientes COVID, después se convirtió en un área de vacunación que no solamente fue utilizada pues por Colsanitas, sino también fue utilizada por la ciudad de Bogotá para el proceso de vacunación.
y otras medidas pues generales. En los ascensores utilizamos unos protectores para los paneles de los ascensores que permitían su funcionalidad, pero a su vez la limpieza continua, evitando espacios muertos que siempre hay en los botones de los ascensores y se convierten en fómites. Y la losa de un solo uso amigable con el medio ambiente fue otro de los elementos que introdujimos en términos generales. Perfecto, muchas gracias. Finalmente, Marley. Bueno, los ajustes de los protocolos principalmente fue lo que había mencionado ahorita, el aumento de la frecuencia de los procesos de desinfección. También hubo que reforzar el número de personas de los equipos de aseo y desinfección tercerizados, y al personal asistencial y médico de los servicios les entregamos pañitos con amonio cuaternario para que ellos constantemente estuvieran desinfectando sus elementos de trabajo. En la parte de lavandería hicimos una modificación al protocolo porque ellos tenían un proceso de lavado de 1 hora, lo bajamos a media hora, revisando pues las concentraciones de desinfectantes y así aumentar la capacidad de respuesta con la misma seguridad. Los demás protocolos de higiene en cuanto a desinfección y productos continuamos igual. Como les decía, cobró protagonismo el peróxido para algunos equipos biomédicos. Y en cuanto a la ubicación de los pacientes, tuvimos áreas respiratorias y áreas no respiratorias para ubicar bien a los pacientes, minimizar el riesgo de transmisión, dándole prioridad pues, a los pacientes confirmados para ubicarlos en los cuartos de presión negativa y con recambios. El área de servicios generales tiene un protocolo específico para los pacientes con algún tipo de aislamiento, elementos específicos para esos pacientes y continuamos con el mismo protocolo en el caso de COVID. Muchas gracias por eso. Sí, tú también habías mencionado la evolución de la adquisición de productos. Bueno, pero les cuento que nos alcanzó el tiempo, lamentablemente ha estado muy interesante esta discusión y yo quiero agradecer encarecidamente a los participantes de este panel. ¿Aló? A Cristian Payar. Ya, sí, sigue sin escucharme. Quiero agradecer a Cristian Payares, coordinador médico del Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Imbanaco, a Judy Andrea Rojas, jefa del Departamento de Enfermería de la Fundación Cardioinfantil, a José Gordillo, director de calidad de Colsanitas, y a Marley Orrego, coordinadora de prevención y control de infecciones y de vigilancia epidemiológica de la Fundación Valle del Lili. Muchas gracias a todos y a todas y esperamos poder juntarnos nuevamente en algún otro panel de discusión interesante sobre pandemia y buenas prácticas. Hasta luego y gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias a todos.